Bueno, estamos por acá en el área del downtown, en toda la parte aquí de Bayside. Vamos a mostrarle este lugar, que es uno de los que más me gusta. Y le voy a mostrar igual un poco de todo lo que es las edificaciones y eso que hay por acá en esta área. Bien bonito, y espero que disfruten este paseo en Textil, Miami. Estamos haciendo entrada aquí al área de lo que es el Bayside, a la parte de lo que es el Bayside, uno de los lugares que realmente más me gusta y que mencioné en lo de la aventura con los pais.
Bueno, seguimos este recorrido aquí en la parte del Bayside de Miami. Y mi esposa y la niña mayor pasando esta tradición que se ve bien interesante, pero la chiquitica no quiso montar. Una de las vistas de acá, de esta parte de acá del Bayside. Y estos edificios que fueron los que vieron que se alumbran de noche, de verdad que es bien bonito de noche esta vista, pero preferimos ahora venir de día. Bueno, lo que espero por acá a mi esposa y a la niña que estén montando la atracción que ya les enseñé por ahí, les hablo un poquito del Bayside, un lugar que está en el mismo centro acá de Miami y que realmente se llena bastante. Hoy domingo, 14 de febrero, está bien pero bien lleno, todo el mundo con sus máscaras, ya eso pienso que tenemos que adaptarnos a vivir con eso y vendiendo de todo, mucha bebida, mucha comida, y me llamó la atención, nunca había visto que hasta tiendecitas vendiendo hasta lo que es cannabis y marihuana aquí a la cara, los olores se sienten desde que uno entra y eso sí nunca por lo menos las otras veces que hemos venido nunca lo había visto. Allá le estoy regalando una linda vista. Y ya después le sigo poniendo un poquito más de imágenes acá, aprovechando de Miami, de acá del downtown, del Bayside y de toda esta área. Así que espero que les guste este video en Testing Miami. Le digo, desde las veces que he venido acá, realmente una de las veces que he visto esto, verdad que el olor a marihuana donde quiera, la gente fumando y todo, nunca había visto eso. Y sí se ve, hay que decirlo, un poco sucio, donde quiera hay vasos, comida, hay puestas potes de comida. Y eso sí, esta vez me ha chocado mucho la atención, que otras veces que he venido no lo he visto, incluso cuando ha habido mucha más acumulación de personas que en el día de hoy, pero mucho olor a marihuana donde quiera, la gente fumando y increíble y mucha basura, está un poco sucio en el día de hoy por lo menos. Como pueden ver aquí en el Bayside muchos lugarcitos para comer con diferentes precios y es un lugar donde se viene, se pasa en familia y se despeja realmente bastante. Hay lugares donde tocan música en vivo también, como pudieron ver ahí en una de las partes que pasamos. Y se pasa un día diferente en un lugar bien bonito, me gusta muchísimo, en mis lugares preferidos, pero realmente hoy me da una imagen un poquito diferente de la que normalmente otras veces que he venido he tenido. No hay otra vista de esta atracción que cuesta ahora mismo sobre los 18, 19 pesos por adulto y 14, 15 dólares por lo que es los niños. Qué locura, esto se ve en Miami nada más. Miren el bote aquel, tiene unos speakers que se oyen donde quiera. Aquel que anda por allá con unos speakers, oigan eso. Se oyen donde quiera, eso es una locura. Eso es cosa de Miami, señores. Miren por toda la bahía ahí, con sus speakers a todo lo que hay y el niño manejando. Se verán horrores. ¿Cómo fue la experiencia?
¿Te gustó? Pero se demora mucho, más o menos, explique ahí para saber. Se demora en lo que es la cola. La cola sí se demora, pero vale la pena, la vista es espectacular. Entonces todo bien bonito, toda la vista, eso es lo importante. Natalie, ¿te gustó? Vamos por acá, vamos un poco ahora en la parte del Bayfront Park. Dice que mi esposa tenía miedo. No es miedo, es que impresiona porque estaba súper alta la vista. Entonces cuando empieza ella a subir, que te deja ahí arriba, entonces los asientos se mueven y te da esa sensación. Pero no, súper rico. Hay un poco de esta área aquí que tiene muchos contrastes. Realmente es bien bonito. Por acá tienen un área que parece como si fuera arena, bueno, es arena y como si fuera un área de playa con vista a lo que es la bahía y todo está building atrás. Y de este costado del paseo tenemos una zona de acampar, una zona se puede decir de bosque, de área verde, donde las personas, como pueden ver, igual ahí se ponen a descansar y a coger un 5 con todos los buildings atrás, que es una belleza, pero una belleza. Esta es la parte que más me encanta realmente de acá de Miami. Miren qué vistas más bonitas. Tienen otra vista. Tienen bancos para acá, estar sentados, disfrutar de la brisa. Todo a la parte de atrás de lo que es el puerto de Miami. Ese es el puente que lleva para lo que es el puerto. Allá pueden ver los cruceros. Y toda esta parte aquí, el área de lo que es la parte de la bahía. Pueden ver los yates ahí. Y esta vista, que es la vista que a mí me encanta también. Miren esto. Miren esto, qué preciosura, señor. Es impresionante, realmente. Es impresionante. Yo les digo que es una vista que hay que vivirla, realmente. Por eso me gusta, quiero compartírsela porque miren para esto. Seguimos con este mini tour que le estamos dando y quiero que las imágenes hablen. Como pueden ver aquí, las personas hacen mucho deporte, de bicicleta, viola, patineta, de todo. Cosa que me gusta muchísimo es esto, las esculturas que podemos encontrar en estas áreas, en este paseo aquí del Bayfront Park, que me recuerda también a la zona de la parte de San Agustín, que también hay mucha escultura y es impresionante, ¿verdad? Impresionante, es un lugar, como pueden ver, gente acostada, durmiendo, descansando y aprovechando la brisa tan rica que se siente en este contraste entre la bahía y entre toda la parte que hay de área verde en esta zona y el contraste con estos edificios, de verdad que es un lugar que ¿qué le puedo decir? Es un contraste realmente entre ciudad, zonas de área verde para descansar y ahí mismo también ya el olor a salitre, el olor a mar lo tenemos ahí también. No me había fijado en esto, miren qué
Qué interesante por acá. Tiene todo lo que es el delfín, el manatí, la caguama, tiene todo lo que es la parte de adelante, bonito. Y atravesando la ola, todo lo que es la parte de atrás. Muy bonito, realmente, miren eso. Otra área por acá que al parecer aquí se hacen algún tipo de actividades al aire libre, igual con el contraste, la gente ahí almorzando de los buildings. Es como un anfiteatro en esta parte aquí también del Bayfront. Bueno, dejé parqueado el yate, ahora ahí. Ya después vengo a recogerlo y ir para la casa. Ahí quiero caminar un rato. Oh my God, qué aire más espectacular. Welcome to Miami. Esto es un recorrido desde el Bayside, Bayfront, Downtown Miami, en Testing Miami con DAT. Lo que viene es candela. Seguimos con esta vista. Una vista que ya les puedo decir, me encanta. Vamos a darle toda la vuelta, un circuito. Welcome to Miami. Es bien bonito el contraste, me encanta. ¿Cuántas cosas se pueden encontrar en este pedacito aquí, en este pedazo, en un circuito como el Downtown Bayside y esta parte de aquí del Bayfront Park? Miren para esto, bien bonito, les voy a seguir mostrando. Creo que como decimos a los cubanos, me dejo de muela y tanto bla 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 y que la cámara hable, así que disfruten.
pueden ver, esta parte acá es como un malecón. Las personas vienen a hacer ejercicio, a todo lo que es pasear sus perros, se sientan acá a disfrutar de esta vista, y yo me imagino que la noche esto sea un espectáculo, así que ya se la voy viendo una vista de esta nocturna. Ya eso será próximamente. Miren esto, es que es impresionante, realmente es impresionante el contraste. Ya le digo, todo lo que puede encontrar en un pedacito. Vamos a darle un check it out a este beat. Ya estamos en lo que es la parte de la esquina, entrándonos a todo lo que es la parte de lo que es el área del downtown de acá. Muchas esculturas, y esta parte aquí es una belleza para los ojos. Del lado acá, toda la parte del área metropolitana, es un circuito que yo pienso que les vaya a gustar muchísimo. Y allá pueden apreciar todo lo que es la línea del Metro Rail, que ese es otro recorrido que si los veo lo voy a hacer. Un poco más de la bahía, son muchos canales, y todas las personas aquí en los botes, los yates vienen y van disfrutando de toda esta parte de aquí de lo que es el Bayside, toda esta parte acá de downtown. Impresionante los buildings. Entrándonos acá en lo que es la parte del downtown, hemos dado toda la vuelta desde el Bayside, Bayfront, y ya estamos bajando por todo lo que es la parte acá de la parte del downtown y eso. Bueno, seguimos, voy a ponerle un poco más de imágenes para que aprecien la jungla de concreto desde la ciudad del sol, Miami, downtown. Acá estamos ahora mismo en Texas, Miami. Esa es la línea del Metro Rail, y vamos a hacer el recorrido a la inversa ahora. Tenemos acá una de las paradas del Metro Rail, que esta es una de los paseos que vamos a hacer próximamente en estos días. Estamos bajando por todo el otro lado, aquí la pueden ver aquí atrás. Esta es una de las paradas que en New York está lo que es el subway aquí. Mira, pueden verlo ahí. Pueden verlo ahí atrás. Ese es el Metro Rail de acá, y viene bordeando todo lo que es el área metropolitana de aquí de Miami, y ese recorrido lo vamos a hacer pronto. Se lo vamos a hacer un poco de ese recorrido que bordea casi toda esta área acá, y tiene un contraste de vista bastante bueno. Hay vistas buenas, pero vistas malas también. Ese se lo veo y se lo vamos a hacer. Seguimos filmando.
Bueno, ya estamos llegando a donde empezamos el recorrido, que fue a este lado acá del Bayside y toda la parte del Bayfront Park. Le hemos dado la vuelta prácticamente a toda la manzana, como decimos en Cuba. Empezamos lo que fue el Bayside, seguimos por esta parte aquí del Bayfront Park y le dimos ahí una vista de todo lo que es el downtown de Miami. Una vuelta que para los que no viven acá en Miami, pienso que la aprecien y que les guste mucho. Así que les digo que todos los sitios que quieran ver y eso más o menos me van escribiendo y poco a poco vamos a estar grabando en medida de las posibilidades. Ya bajando esta vista de esta parte acá del Bayfront y acá atrás nos queda lo que es el Bayside. Un contraste espectacular. Yo espero que hayan disfrutado tanto como nosotros. Bueno, ahí está la Torre de Libertad. Y esa otra visita que se la dejo para otro día. Un símbolo, yo creo que para todos los cubanos y para todas las personas que llegamos acá buscando un sueño de libertad. Significa muchísimo para todos nosotros y pronto vendré a hacerles un video. Bueno, ahí está el estadio de los Miami Heat, el American Airlines Arena. Bueno, señores, terminamos donde empezamos, acá en el parqueo del Bayside. Así que espero que les haya gustado este video y nada, enseñándole un poquito de Miami. Yo soy DJT y esto fue especial para todos ustedes en Testing Miami. Nos vemos por ahí en otro video de DJT. Chaito. DJT.